Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije antes del corte comercial, hoy tenemos una interesantísima entrevista, un interesantísimo tema que se trata muy poco en los medios médicos. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo humano, tiene que ver con lo filosófico, tiene que ver incluso con las creencias, ¿ok? Y es la vida después de la muerte. Pero no les vamos a hablar de opiniones o de conceptos como de aire, ¿no? O tradicionales, etcétera, etcétera. Claro que lo vamos a tocar, pero como consecuencia de hechos que se reconocen en la ciencia que tienen que ver con este tema de la vida después de la muerte. Y es un tema muy interesante, quédense con nosotros hasta el final porque no tiene desperdicio este tema con nosotros. ¿Qué tenemos para darlo? Al doctor Ariel Pérez, que también ha indagado sobre este tema en toda su trayectoria e historia médica, ¿no? Ariel, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y este tema de la vida después de la muerte, podríamos decir que es un tema médico. Sí, absolutamente, es un tema médico. Déjame hacer una pequeña introducción. Mira, hay muchos libros que hablan de las experiencias de personas que han muerto médicamente. ¿Qué es morir médicamente? Para que el televidente tenga una idea, cuando usted tiene un electrocardiograma y lo está viendo en una pantalla, hay una serie de registros gráficos que suben y bajan. Cuando la línea es horizontal permanentemente, no hay actividad cardíaca. Lo mismo sucede con nuestro cerebro. Cuando se hace lo que se llama un electroencefalograma y la línea está horizontal plana, es que no hay ninguna actividad cerebral. Y entonces, si no hay actividad del corazón, si no hay actividad del cerebro, se declara muerta a esa persona. ¿De qué vamos a hablar? De cuando, después que esa persona está cardiológicamente y electroencefalográficamente muerta, cuando ha vuelto a la vida y qué es lo que cuentan después de haber vuelto a la vida. Se han dado innúmeros casos y resulta que al principio se escribían los casos, habían casos muy interesantes, se hicieron una buena cantidad de libros. Entre los libros que se hicieron, hubo algunos que eran pura fantasía y que rápidamente, desde el punto de vista médico, fueron rebatidos y echados en la basura. Pero hay otros libros que tienen una base médica tan sólida que han llamado mucho la atención. Y yo quisiera que en este programa habláramos de uno de esos libros, claro que sí, que médicamente han tenido una acogida en la clase médica mundial. Y ahora hago una especie de paréntesis para recordar. El televidente que nos ve, tal vez no lo sepa, pero hay muchas revistas médicas famosas en el mundo. Pero yo voy a mencionar dos que son más que famosas. Es lo sumum, es lo último, que es New England Medical Journal of Medicine y Lancet. Lancet se escribe L-A-N-C-T. Lograr un artículo en una de esas dos revistas es la honra más grande que pueda tener un médico, porque es imposible, porque son sumamente exigentes. Y yo quisiera que en este programa habláramos de un artículo que se publicó en la revista Lancet por un médico que tuvo una experiencia con un paciente. Todos conocemos, antes de hablar de la experiencia de ese médico con su paciente, yo quisiera, Miguel Ángel, recordar uno de los libritos que hicieron más, que fueron bestsellers,
en el mundo entero. Fueron más difundidos. Fueron muy difundidos y uno de esos libritos fue el niñito de 4 años que estuvo en coma y cuando despertó comenzó a hacer una serie de cosas raras. Por ejemplo, en su casa, ya recuperado 4 años tenía el niño, vio un retrato de su abuelo que él nunca lo había visto y dijo, pero ese me cargó a mí cuando yo estaba en el cielo. Y también vio un retrato de Jesús y dijo, ese estuvo conmigo también. Y además comenzó a hablar de un hermanito que él lo había visto en el cielo y me dijo, yo soy tu hermano. Se dieron un abrazo muy fuerte y la mamá se quedó sin habla porque era un aborto que ella había tenido y el niño no sabía que ella había abortado. Entonces, ese libro tuvo fue difundido ampliamente. ¿Te recuerdas del título del libro? Sí, se llama en inglés Beyond the Heaven, o sea, más allá del cielo. Se llama. Pero porque si alguno de los televidentes quiere buscarlo después. Está en internet, a todo lo que da ese librito, y es un bestseller, está en inglés y en español. Excelente. Es un tremendo bestseller. Yo voy a hablar de otro libro, el que fue publicado, no el libro, sino la experiencia fue publicada en la revista Lancet. ¿Por qué fue publicada ahí? Porque médicamente fue explicada tan científicamente, sin apartarse ni un ápice de lo científico, que entonces la revista Lancet lo aceptó y ahí tuvo mucha difusión. Perdón, para que sepan, la revista Lancet es una revista, bueno, como dijo el doctor Ariel, hay 2 revistas científicas que tienen mayor relieve mundial, que son The Lancet y The New England Journal, ¿no? Y el The Lancet tiene unos criterios médicos, científicos, muy estrictos para publicar un trabajo. O sea, que este trabajo haya salido en The Lancet significa que realmente ese trabajo se acogió a los criterios científicos modernos. Gracias, Ariel, para que la gente entienda mejor la importancia de... Excelente explicación. Y entonces, fíjate, este médico que se llama Pim, con M, no con una N, sino Pim van, es holandés, Pim van Lommel, con doble M. Lo pueden buscar en internet. Este señor es cardiólogo. Tenía como 38 años ejerciendo la cardiología y se negaba a aceptar todas esas cosas que decía nunca. Pero un día tiene un paciente en coma, en absolutamente muerte médica, sin actividad cardiológica, sin actividad electroencefalográfica. Lo reviven y como tiene pulso, deciden darle un chance. Y el tipo a los 7 días despertó y comenzó a hablar. Lo primero que dijo el tipo es que le dio la gracia a una enfermera que se le acercó. Le dijo, usted fue la que, cuando yo estaba muerto, usted me quitó la prótesis dental, me la quitó de la boca, y usted fue la que me metió un tubo en la tráquea que sirvió para que yo reviviera. Y la enfermera le dijo, ¿y cómo usted no se daba cuenta de nada? Sí, pero yo lo vi todo. Cuando el tipo dijo así, este doctor Pim van Lommel se acerca y dijo, yo quiero hablar con usted. Entonces el tipo le explicó que él vio todo cuando estaban resucitándolo, que él lo vio absolutamente todo, que se dio cuenta cuando le quitaron y que él estaba con un grado de conciencia en el cual no había ni espacio ni tiempo. Dice, usted estaba ahí presente, doctor, y yo atravesé a través de usted. Y el médico dijo, ¿cómo va a atravesar a través de mí? Eso es imposible. Pero el tipo le dijo, no, yo atravesé. En la forma que yo estaba, yo atravesé. Interesantísimo que este médico no era nada religioso. Y él, cuando se refiere a este caso, dice que el tipo tenía una conciencia no local. O sea, no la conciencia que nosotros tenemos siempre, sino una conciencia que ya es en otra etapa. Y que mira las cosas desde un ángulo externo a él. Bueno, eso se llama conciencia no local. Perfecto. Abramos un paréntesis.
En una ocasión, en la clínica Gómez Patiño, estábamos interviniendo a un señor muy famoso en la República Dominicana. Yo, con el permiso de sus familiares, voy a decir el nombre, Leopoldo Pereira Acta. ¿Por qué era famoso Leopoldo? Bueno, porque él tenía una página en un periódico local vespertino, y en esa página él publicaba muchachas en bikini. Ahora vemos las muchachas como en toda forma, pero verla en bikini cuando eso era raro. Y él se hizo famoso. Pues se nos murió en la sala de cirugía. Y entonces lo revivimos, el doctor Diógenes Berger, yo era el anestesiólogo, lo revivimos, y para sorpresa mía, 2 o 3 días después, en la sala de cuidado intensivo, el tipo me dice: Ariel, yo te agradezco mucho porque todo lo que tú hiciste para que yo reviviera, yo te lo agradezco. Yo estaba viendo todo, yo estaba como en el techo, mirando todo lo que ustedes hacían. Y a mí me conta que el tipo estuvo sin pulso y sin actividad cardíaca ni nada de eso. Y entonces yo tuve esa experiencia. No hurgué mucho, o sea, no busqué muchos detalles, ni le pregunté mucho a ese señor qué él había sentido. No hurgué, porque en ese instante yo no había leído ni había tenido el contacto que he tenido ahora a través de libros, con ese tipo de experiencia que se llama EDM, experiencia después de la muerte, EDM. Algunos autores le llaman SM, experiencia consciente después de la muerte. Pero como quiera que le llamemos, es una experiencia después de la muerte. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que este médico del que estamos hablando decidió, cuando vio eso, dijo: caramba, qué raro, ¿le pasará a otra persona igual? Y decidió hacer un estudio prospectivo. Aprovecho para explicarle a los pacientes qué es lo que es un estudio prospectivo. Exactamente. Hay 12 tipos de estudios: retrospectivo y prospectivo. El retrospectivo, usted decide hacer un estudio científico médico y dice: déjame ver cuántos pacientes de vesícula se han operado con esta técnica quirúrgica en los últimos 10 años, y comienza a buscar en los archivos y busca. Eso se llama un estudio retrospectivo, buscando de 10 años antes. Prospectivo es de ahora, entrevistando al paciente en el momento que ocurrió la cosa. Y resulta que él, interesado en el tema, estudió 344 pacientes que murieron médica y científicamente y después volvieron a la vida. Y él encontró lo siguiente: que de los 344 pacientes, el 18% contó experiencia después de la vida. Como esta persona de que estamos hablando, este médico, no es religioso, y por eso, por esa misma razón, yo decidí hablar sobre la experiencia del doctor Pin, porque él no es religioso, y resulta que Pin... O sea, para que los amigos entiendan, el no ser religioso significa que no se dejaría influenciar por sus creencias ni sus experiencias anteriores, sino que para él esto fue novedoso y fue lo que él describe. Él no tiene antecedentes para describirlo. Por eso es que es tan interesante ese testimonio, que también lo podría ser una persona creyente perfectamente. Exacto. Pero muchos científicos se basan en sus creencias para desprestigiar un poco la opinión. En cambio, cuando es una persona de estas que es más descreída, que Dios a veces también se vale de ella, perdón que meta Dios en esto, para dar como testimonios más sólidos, en el sentido de que, claro, los científicos no pueden rebatir porque no tenía conocimiento previo de lo que estaba describiendo. Ariel, perdona, lo que pasa es que quería aclarar un poquito. Excelente, porque es muy buenas acotaciones con relación a lo que estamos hablando. Entonces quedamos en que un 18% de 344 pacientes tuvieron este tipo de experiencia.
Y entonces aquí viene la parte que yo creo que le puede interesar, nos interesa a todos y le podría interesar a los amigos televidentes que nos estén viendo en este momento. Un 18% de 344 es 62. 62 tuvieron experiencia. ¿Y qué contaron esas personas? Que después de tener esa experiencia, después de la vida, que vuelvo y repito, el doctor le llama que tenían conciencia no local. Así es que le llama. Para cualquier persona creyente, lo que uno va rápidamente a colegir es que se trata simplemente del alma. Pero él le llama que estaba en un estado de conciencia no local. Y entonces, él dice que es interesantísimo que esas personas, al volver a la vida, se mostraban más altruistas, más espirituales, y que tenían una serie de condiciones que no la tenían antes. Por ejemplo, tenían una tremenda visión que le permitía prácticamente meterse en los pensamientos y en las emociones de las personas que estaban hablando con ellas, que no la tenían antes. Y también esas personas adquirían, casi podríamos hablar de, si estuviéramos hablando con jovencitos, le diríamos, caramba, casi superpoderes, porque esas personas adquieren una actividad electromagnética y de lo que estamos hablando es absolutamente comprobado. No estamos diciendo nada que creemos que tal vez, sino absolutamente comprobado que esas personas tienen una actividad electromagnética que cuando rozan con un aparato, como por ejemplo con un horno de microondas, el aparato se detiene o se enciende cuando está apagado con un roce simplemente. Y todo eso él comprobó que lo tenían los pacientes después de esa experiencia. Es decir, que hay varios elementos que son comunes a todos estos pacientes que tuvieron experiencia, estos 72 o 76, no me acuerdo el número que dijiste, pacientes que tuvieron esta experiencia, tienen cosas en común. La primera que estamos, ahí vas, ¿verdad? Nos vamos a describir más, pero para hacer un resumen, la primera que estamos describiendo es que tenían una empatía especial, iban más allá, o sea, podían ponerse más fácilmente en lugar de otro, comprenderlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y como una segunda característica, que tienen una actividad electromagnética más allá de lo común. De lo común y de lo normal. Perfecto. Y además, él afirma, el doctor, que estas personas ven el aura de las otras personas, que la ven. Todas. El 18%. Exacto. Todas. Okay. O sea, de los 344, el 18% que habló de su experiencia después de la muerte, mostraron ese tipo de cambios. Y es interesante porque fíjate que los dos primeros cambios que el doctor nota es que son más altruistas y más espirituales. Y él afirma también que no le temen a la muerte después de la experiencia. Claro, bueno, me imagino que... él dice, el doctor, que nosotros tenemos una conciencia y que esa conciencia es permanente. En términos cristianos católicos, uno diría, tenemos un alma, pero él le llama una conciencia y dice que es interesante que lo que nos sucede a los seres humanos a lo largo de la vida es que 50 veces a lo largo de nuestra vida nosotros cambiamos todo, pero seguimos teniendo la misma conciencia. ¿Qué es eso de cambiar todo? Bueno, para que los televidentes tengan una idea, cada 4 meses nosotros tenemos nuevos glóbulos rojos. Exactamente. Uno solo de lo que teníamos hace 4 meses ya no existe, son nuevos. Nuestra piel es como si se cambiara de vestido cada 5 meses. Nuestra piel es otra cada 5 meses. Y hay otros cambios que se verifican a lo largo de nuestra vida que permiten afirmar científicamente que unas 50 veces a lo largo de nuestra vida
nosotros somos de otra persona. Sin embargo, tenemos la misma conciencia. Tenemos la misma conciencia. Repito, el doctor, cardiólogo famosísimo, todavía está vivo, cardiólogo famosísimo, el doctor Van Lommel, Pim Van Lommel, dice que en el momento que se muere, se adquiere esa conciencia que tenemos siempre, pasa a ser una conciencia no local, y que es la que le da a la persona que no tiene problema con el espacio y el tiempo. Okay. Eso es lo que él afirma. Está muy cerca de nuestras creencias. Solamente que en vez de conciencia no local, nosotros le pondríamos caramba. Esa es nuestra alma. Claro. Esa es nuestra alma. Lo que pasa es que a nivel, sobre todo ahora de que se está ampliando mucho y se ha profundizado mucho en el conocimiento de la neurociencia, la neurociencia habla de la conciencia, pero además de pruebas contundentes de que a pesar de que todos los procesos fisiológicos, la conciencia influye en los procesos fisiológicos, y los procesos fisiológicos influyen en la conducta humana, tenemos un patrón básico que es la conciencia, ¿verdad? Que es el director de la orquesta de todo eso. Y no es al revés, no es que el cuerpo hace como unos efectos neuroquímicos que pareciera que tuviéramos una conciencia, sino que realmente la tenemos, y eso está científicamente comprobado también, y totalmente sin necesidad de este estudio post-mortem de personas después de morir, pero es sumamente interesante esta perspectiva después de la muerte, porque nos ayuda a profundizar en el conocimiento científico de la conciencia, de la vida, y también de todas estas cuestiones que nos cuesta entender, ¿no? Yo también había visto evidentemente todos los médicos conocemos que por los procesos mitóticos, aproximadamente cada 5 años, nuestro cuerpo es totalmente renovado. De hecho, dicen que eso tiene que ver con la niñez, la pubertad, la adolescencia, la adultez, la madurez, etcétera, etcétera, ¿no? Y que cada vez nuestras células les va costando más, sobre todo las de la piel, como cambian tanto tiempo, les va costando más ser o sea, tener la misma tersura, etcétera, etcétera. Y Ariel, nos alegra mucho que hay un detallito extra. No, claro, que quiero que sigamos profundizando. Entonces, ¿qué otras cosas interesantes ha concluido este estudio? Porque sé que hay más cosas. Bueno, fíjate, ajá, es interesante hablar sobre las personas que no creen en esto. Por ejemplo, uno de los argumentos principales de las personas que no creen que esas personas estuvieron mirando todo después que estaban declarados muertos, una de las cosas que dicen es, caramba, esas son alucinaciones. Lo que sucede es que el cerebro es donde reside la conciencia, y entonces hay alucinaciones que cuando disminuye la cantidad de oxígeno en el cerebro, se presentan. Eso es lo que dicen las personas que no están quieren en contra de esto. Del estudio. Pero resulta que el estudio del doctor Pim Van Lommel afirma categóricamente que en los momentos que ellos midieron todo en el paciente y pudieron medir la cantidad de oxígeno que había en el cerebro en el momento que el paciente posteriormente narra que volvió y que tuvo muerto y que volvió después de la muerte, que es lo que le estamos llamando vida después de la muerte. Dice que no, que hay una anoxia total. Para los que nos están mirando, A significa sin, oxia con X significa oxígeno, anoxia, sin oxígeno, demostrado científicamente. Entonces le dicen a estos amigos, mira, ahí no había nada de oxígeno, este tipo estaba mirando cosas y no está narrando cosas en un momento que no tenía absolutamente nada de oxígeno. Y una de las conclusiones del doctor es que la conciencia no tiene residencia orgánica en el ser humano, que no está en el cerebro, que no está en ningún lado, que nuestra conciencia es un don
que Dios nos pone en el momento del nacimiento y que es lo que él le llama después de la muerte conciencia no local. Y hay una cosa bien interesante también, hay algo bien interesante, y es que él afirma que esas personas no tenían nada de oxígeno ni en su sangre ni en su cerebro, no tenían nada de eso, y que esa persona No sufrió. ¿de dónde le viene eso que pudieran tener conciencia después de la muerte? Y él hace una aseveración, y es una hipótesis que él la presentó a nivel médico mundial en conferencia médica de cardiología. Él dice que el cordón umbilical que une la conciencia nuestra, el ADN. Por eso al comienzo de este programa yo decía, caramba, el niño nace en el momento que el espermatozoide se une con el óvulo, en ese momento tiene ADN. Y yo decía al comienzo que el ADN es irrepetible. Claro. No tenemos un ADN igual al que nadie, ninguno de nuestros familiares, ni nadie en el mundo haya tenido antes, ni nadie lo va a tener después. Entonces el doctor Pim Van Lommel, una de sus aseveraciones, que por cierto está acompañado de muchos médicos que afirman lo mismo, es que el ADN es el cordón umbilical mediante el cual eso que él llama conciencia no local, que si nosotros nos vamos a un terreno religioso le vamos a llamar de otra manera, probablemente le vamos a llamar el alma. Él dice que es a través del ADN que hay ese cordón umbilical que mantiene a esa persona aún después de muerta. Entonces nosotros a eso que él está describiendo, nosotros le tenemos un nombre hace mucho, ese es el alma. Claro. Sí. Y es muy notorio saber que el doctor Primrose basa esto sobre todo en hechos científicos comprobados, ¿no? Que son pacientes que él tuvo mediciones, tuvo características científicas para someterlos todos a las mismas condiciones, y que los resultados fueron extraordinarios, y que hay personas que esto no lo recuerdan o no les pasa, o de alguna manera, porque hay personas que han vuelto de la vida y de alguna manera, bueno, esto sí lo he leído yo, no se recuerdan, pero sí cambian su actitud ante la vida, porque tuvieron algo le cambió en ellos, algo fue diferente. En cambio hay otros que tienen esa conciencia después de la muerte, que es lo novedoso que describe este trabajo y que quiero dejar como muy asentado, y que además es común, o sea, no es que cada uno tiene una experiencia distinta, porque si fuera una alucinación, cada uno tuviera una experiencia distinta, que no tuviera patrones. Exactamente. Y esta sí tiene patrones. De hecho, ese estudio que yo también me lo leí, todos describen que sí vieron una luz. Sí. Todos describen que no entraron ninguno a la luz, que la luz era como el final del camino. Exacto. Y que además las visiones todas eran en tercera persona, que nunca eran protagónicas. O sea, él nunca veía que lo estaban, por ejemplo, reviviendo con el aparato de electroshock, él viendo, sino que él estaba viendo desde la perspectiva donde veían los demás, a él mismo. Son cosas que coincidieron en todos. O sea, que es interesante porque eso ayuda a la medición científica. O sea, todos estos puntos y estos lazos y estos nexos en común. Absolutamente. Y es interesante que nosotros hemos tenido experiencias, yo he tenido experiencias que me inducen a pensar que existe esa vida después de la vida, que el doctor Lommel le llama conciencia no local, y es interesante. Y yo quiero aprovechar tu programa para narrar dos anécdotas de cosas que me pasaron a mí con dos familiares. Una es con mi hermano, que murió. Cuando mi hermano murió, se quedó muerto en medio de una operación. Y entonces estuvo todo el tiempo en coma profundo sin ningún tipo de... No movía absolutamente nada de su cuerpo.
estaba en coma profundo. Y entonces yo llevé a un sacerdote a darle la unción de los enfermos. Y el único momento que él murió fue cuando el sacerdote le estaba dando. Es que él se movió un poco, tuvo movimiento en ese momento y después dejó de tenerlo y él murió. En el momento de la unción de los enfermos. Yo estoy metiendo esto casi de sopetón así. Y tuve otra experiencia que aprovecho para narrarla. Una persona sumamente querida mía, familia mía, que tenía más de 100 años, pues estuvo bastante mala y ya estaba prácticamente para morir. Y hay un aparatito que uno le pone en el dedo a los pacientes que se llama oxímetro. Muy conocido después y de la tenía pandemia. la oximetría en 40, 45. Eso es prácticamente nada. Sí, eso es incompatible con la vida normalmente. Incompatible. Ajá. Entonces se llamó un sacerdote para que le diera la unción y automáticamente comenzó a subir la oximetría hasta 90 y pico. Pero ¿qué pasa? Que como a las 2 semanas se puso otra vez mala para morir, con 106 años específicamente tenía, y volvió a darle la unción de los enfermos un sacerdote diferente. Y otra vez de 40 subió a 90 y pico. Bueno, la tercera vez se pone mala de nuevo la paciente, como te digo, queridísima mía. Y entonces en ese momento yo estaba con una nieta de la paciente que estaba trabajando en cuidado intensivo, médico trabajando en cuidado intensivo. Y cuando llegó el sacerdote, esta es la tercera vez, a darle la unción de los enfermos, yo le dije a la joven doctora que trabajaba en intensivo, le digo, mira, me ha pasado 2 veces esto, me imagino que no va a pasar otra vez, pero estate atento por si acaso. Y pasó exactamente lo mismo. En el momento de la unción de los enfermos, subió de 40 a 90 y pico por tercera vez, y en presencia de una nieta que estaba trabajando en cuidado intensivo y es médico. Posteriormente, ya más posteriormente ella murió. Claro. Pero yo no quería dejar pasar la oportunidad de este programa de narrar esas anécdotas personales con el permiso tuyo. Claro que sí, por supuesto, siempre nos ayudan, nos alimentan y sobre todo con una persona que tiene un criterio científico tan claro, tan conocido como tú, que has educado a miles de médicos en este país a través de tu conocimiento de anestesiología. Casi 17 años dando clases en la universidad. Exactamente. No, y además dando clases fuera de la universidad, que también sé que las das porque a mí me las has dado. Sí. Así que estamos muy orgullosos de haber tenido esta experiencia en el programa. De verdad que es algo enriquecedor, es algo muy clarificador y que ayuda mucho porque a veces uno como persona pierde la perspectiva de por qué está haciendo las cosas y que hay una cosa inexplicable en el ser humano que es el sentido de eternidad. Es decir, todo ser humano sabe que el vivir hasta el momento de la muerte es poco para él, que debe haber algo que él quisiera que eso fuera permanente, y de hecho la historia del hombre se caracteriza por el afán de vivir para siempre, y todos los avances científicos, tecnológicos, etcétera, etcétera, al final concuerdan con el querer permanecer en el tiempo, bien sea recordado o bien sea alargando la vida, ¿no? Y son cosas que nos tienen que dar a reflexionar, porque uno dice, si el hombre no hubiera nada más allá de la vida, y esto lo digo como médico, no quisiera vivir más allá de esta vida. Ningún animal vemos que se plantea como querer vivir más allá de esta vida. En cambio, nosotros sí, hay un momento en que queremos morir. O sea, porque a todo el mundo, y uno como médico lo ha vivido, cuando ve personas morir, que hay un momento en que uno dice, esta persona está preparada para morir y lo sabe y tal, pero porque sabe que no va a terminar su vida. O sea, exacto, lo sabe y lo comprende. Y eso cuando uno está cerca de la muerte, como que tiene ese criterio más claro. Pero tenerlo, a través de estos programas, tenerlo en claro, nos ayuda a tener una mejor perspectiva de nuestra vida y no esperar a tener que tener una experiencia después de la muerte para ponerse más en lugar de los demás,
para tener esa comprensión, esa perspectiva de que no todo es al nivel que nosotros lo vemos, ocurren muchas cosas. En estos días vi un programa, un físico que explicaba que lo que los sentidos captan de la física es un 0.5% de la realidad física que ocurre en el mundo, de las ondas electromagnéticas, las ondas que llegan del espacio, de 1000 cosas que él describía, las ondas infrarrojas, ultravioleta, etcétera, etcétera. Entonces, y que si eso es así en el mundo físico, en el mundo de la conciencia todavía es más. Te estoy hablando de un científico que lo estaba hablando y que hablaba de la neurociencia, que está tan de moda, ¿no? Bueno, espero, Ariel... Te interrumpo finalmente para decirte que los estudios que ha hecho el doctor Pim Van Lommel y muchos otros médicos, exactamente, una de las cosas en que se basan es la mecánica cuántica. Si no está mirando algún químico por ahí, de lo que están estudiando químicos, vas a ver exactamente de lo que estamos hablando. La mecánica cuántica, estamos hablando de algo absolutamente científico, y muchas de estas cosas que hemos estado hablando tienen como base la mecánica cuántica. Exactamente, para que vea, por eso, porque todo, claro, hay que tener basamento científico para hablar como con criterio, ¿no? Sabiendo que la ciencia no inventa nada, la ciencia solo nos ayuda a descubrir la realidad de las cosas. Exacto. Que eso es algo también que tenemos que tener claro, porque si no la gente puede confundirse. Ariel, muchísimas gracias. Evidentemente te voy a seguir invitando a otros programas, porque el tema que vimos en la introducción hay que tratarlo más a fondo, y de estos temas se puede seguir profundizando mucho más, y de otros temas que tú tienes, porque Ariel, el doctor Ariel, a quien yo trato con mucha confianza porque lo conozco desde hace un tiempo y somos muy cercanos, tiene unos conocimientos y una capacidad para la medicina y para la vida que espero que podamos aprovechar más. Ariel, muchísimas gracias por venir, de verdad que estamos encantados contigo. Contentísimo de haber estado aquí y haber tenido la oportunidad de que conversáramos sobre este tema, que me centré en el doctor Pim Van Lommel, pero en realidad hay cantidad de médicos, pero cantidades, que hablan de estos temas y que han escrito mucho científicamente sobre esto. Exactamente. Y allá Ariel recomendó 2 bibliografías, pero hay muchas más. Pero busquen para empezar sobre estos temas y quieran profundizar estas 2 bibliografías, que las pondremos en la página web, el link donde la pueden buscar o comprar o lo que sea, para que el que quiera profundizar sobre este tema lo pueda hacer. No se olviden que este programa se transmite los sábados a las 10 de la mañana en AME 47, los domingos a las 11 de la mañana en Carivisión, y después de transmitirse esos 2 días, el martes siguiente se sube en nuestras redes sociales de Viva Mejor RD en YouTube, en el canal de YouTube. Así que no se olviden de verlo y de divulgarlo para que este conocimiento llegue a muchísimas personas. Y no se vayan, porque seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.